Aladino y la lámpara maravillosa. Dicen que bajo las dunas de un desierto olvidado duerme un poder tan antiguo que solo un roce podría desatar 1000 tormentas. Y fue un chico, pobre, curioso y algo mentiroso, quien lo despertó. En una ciudad del oriente, entre torres doradas y mercados que olían a azafrán y sudor, vivía Aladino, travieso como el viento, hambriento como sus sueños. Su madre lo llamaba bueno para nada, los vecinos ladrón. Él con optimismo se decía, futuro ex mendigo. Aquel día el bazar hervía de gente y calor, cuando un forastero apareció entre la multitud. Venía del Magreb, barba trenzada, ojos como cuchillos, y un secreto que pesaba más que el oro. Tú, dijo señalándolo, ¿no eres el hijo de Mustafa el sastre? Aladino frunció el ceño. Lo era, murió hace años. El hombre sonrió con una amabilidad sospechosa. Entonces soy tu tío. Y así, con una sola palabra, comenzó la mentira más peligrosa de su vida. El tío lo llevó lejos de la ciudad, hasta un valle donde ni las cabras querían dormir. Trazó círculos en el suelo con polvo de azufre. Murmuró nombres que ni los muertos recordaban. Y el suelo se abrió. Apareció un agujero profundo, y del fondo escapó un aire tan viejo que olía a siglos dormidos. «Baja», ordenó el forastero. «Allí dentro hay una lámpara. Solo tú puedes tocarla». Aladino tragó saliva. «¿Y si no regreso?» El mago del Magreb sonrió. Una sonrisa tan fría que hizo temblar al sol. «Entonces, chico, habrás conocido tu destino». Aladino descendió, y allí, bajo tierra, encontró montañas de joyas, frutas que brillaban como fuego y un silencio que lo observaba. Pero él buscaba una sola cosa, una lámpara polvorienta, sin brillo, olvidada como un secreto peligroso. «¡Ya la tengo!», gritó. El mago respondió desde arriba apurado. «Dámela primero, luego saldrás». Aladino dudó, y en ese instante lo entendió todo. No era su tío, era un impostor, un brujo con dientes de serpiente. Oscuridad, solo su respiración y el eco de su miedo. Desesperado, hizo lo que cualquiera haría con un objeto sospechoso. Lo frotó. De la lámpara brotó un humo espeso que subió como un relámpago y tomó forma. Y entonces una voz tronó en la oscuridad. «Ordena, señor mío. Yo soy el esclavo de la lámpara». Aladino se cayó de espaldas. Nunca había visto un genio, solo había escuchado historias que nunca creyó. «¿Comida?», murmuró. Y en un parpadeo, la cueva se llenó de platos humeantes con aromas que sabían a gloria.
El genio desapareció, pero la lámpara no. Y Aladino entendió que ya no era solo un mendigo. Era el dueño de un poder que llevaba 1000 años esperando. Afuera, el desierto lo recibió con el mismo sol brutal, pero él ya no era el mismo chico que había entrado. Había visto lo imposible, y lo imposible ahora le respondía. Y mientras Aladino volvía a casa con una lámpara en la mano, el brujo del Magreb ya maldecía su nombre y juraba regresar. Desde que volvió del desierto, Aladino ya no era el mismo. Dormía poco, soñaba mucho y a veces hablaba con el humo. Su madre lo observaba en silencio, agradecida por los manjares, desconfiada de la lámpara. ¿Qué es esto, hijo? ¿Magia? Aladino sonrió. No, madre, es destino, disfrazado de polvo viejo. El genio volvió a llenar la habitación. Alto, imponente, con una luz azul que bailaba en las paredes. «Ordena, mi señor», dijo, y Aladino pidió sin pensarlo mucho. Comida para 2 y quizás un poco de música. En minutos, su casa de adobe parecía el comedor de un palacio. Pero entre tanta abundancia, Aladino miraba al cielo, porque ya no soñaba con riquezas, soñaba con ella. La vio una vez y bastó. Tras una celosía, entre sombras y jazmines, la hija del sultán miró hacia abajo y sus ojos tocaron a Aladino, como 2 lunas llenas en una noche sin estrellas. «Madre», dijo esa noche aún sin parpadear, «no quiero más oro ni más festines. Quiero casarme con la hija del sultán». «¿Qué?», gritó la madre. «Aladino, ¿te has vuelto loco? Eso es como pedirle al sol que te invite a cenar». Aladino respondió con la serenidad de quien ya ha hablado con genios. «Entonces lo haremos posible». Al amanecer, la lámpara volvió a brillar y el deseo fue claro. «Quiero un regalo digno de un rey. Joyas, seda, oro y un mensaje claro». El mensaje fue llevado al palacio. «Con este presente, un humilde servidor pide la mano de vuestra hija». El sultán, fascinado por las riquezas, preguntó: «¿Quién las envía?». Pero el visir, viejo, astuto y un poco amargado, murmuró: «Majestad, espere. Los hombres ricos aparecen como tormentas y desaparecen igual de rápido». El sultán dudó y Aladino esperó. Muy lejos de allí, entre arenas eternas y espejos de viento, el mago del Magreb volvió a abrir los ojos. Había visto todo a través de un espejo de arena mágica. Vio el palacio, los banquetes y el rostro de un muchacho que no debía estar vivo. Aladino vive y tiene la lámpara.
La sorpresa se convirtió en furia, la furia en venganza, y el brujo juró: no importa cuántas dunas tenga que cruzar, esa lámpara es mía y este juego acaba de comenzar. Reunió sus objetos malditos, encendió su bastón de hueso y comenzó su viaje con el odio como brújula. Esa noche en Bagdad, Aladino se asomó a su ventana. El genio flotaba cerca, invisible para todos, excepto para él. ¿Crees que el sultán me aceptará?, preguntó. El genio lo miró con ojos de tormenta. Los hombres poderosos respetan lo que temen. Haz que te teman y te respetarán. Aladino asintió. Entonces mañana quiero un palacio tan grande que tape el sol del sultán. Y al día siguiente, donde antes había solo polvo, se alzó un palacio de mármol, oro y espejos, que hizo temblar los cimientos del reino. El pueblo gritaba su nombre, los mercaderes le ofrecían regalos, y la princesa sonrió. Pero mientras el amor crecía en Bagdad, una sombra se acercaba por el horizonte. Sherezade habló con voz suave, y así Aladino tocó el cielo con las manos, sin saber que el infierno venía caminando. Doniazada susurró: ¿Y el brujo, hermana? Sherezade susurró: ¡Ah! El brujo ya está en camino, y esta vez no viaja solo. Mientras Bagdad dormía bajo un cielo de zafiro, una sombra cruzaba las dunas con una lámpara en la mente y odio en el corazón. Era el mago del Magreb, el mismo que engañó a Aladino, el mismo que juró venganza y que ahora venía con un plan bajo la manga y veneno en la barba. Durante años creyó que el chico había muerto, pero un palacio que aparece de la nada solo puede significar una cosa: la lámpara vive y la tiene ese mocoso. En la ciudad, la vida de Aladino era un sueño. El sultán lo respetaba y la princesa lo amaba. Y el genio de la lámpara obedecía sin dudar. Todo era perfecto, tan perfecto que hasta los camellos sonreían al pasar por su palacio. Pero los sueños, cuando se cuentan en voz alta, despiertan a los demonios. El brujo entró en Bagdad, disfrazado de mercader. No traía oro ni espejismos, solo un grito pegajoso: cambio lámparas viejas por nuevas, cambio gratis, lámparas por sueños, lámparas por destino. Nadie le prestó atención, nadie, excepto la princesa. Ella vio la lámpara vieja en el rincón del salón, aquella que Aladino protegía como si fuera su hijo. «Pobrecito el mercader», pensó. «Nadie querrá esas porquerías. Le daré esta vieja. Total, es solo una lámpara». Y con una sonrisa inocente,
entregó el objeto más peligroso del mundo. Por fin, hola vieja amiga. Se escondió entre las sombras, frotó la lámpara y el aire tembló. ¿Qué deseas, señor mío? Quiero que ese palacio, con todo lo que contiene, aparezca en mis tierras, lejos, muy lejos, y que Aladino se despierte con las manos vacías. El genio no tuvo otra opción. Estaba atado al nuevo amo y obedeció. El cielo se partió, el palacio tembló. El suelo desapareció bajo los pies de la princesa y en un destello cegador, Bagdad se quedó mirando un espacio vacío. Aladino despertó entre gritos y polvo. No había palacio, no había princesa, solo arena y un pueblo en shock. El sultán bajó con furia. «Has traicionado mi confianza, has hecho desaparecer a mi hija». Aladino cayó de rodillas. «No, majestad, os juro que...» Pero nadie lo escuchó. Fue expulsado sin lámpara, sin amor, sin nombre. Caminó días por el desierto. El sol lo quemaba, el hambre lo doblaba, la culpa lo ahogaba. Hasta que recordó algo, una última esperanza, el anillo que el brujo le había dado al principio, cuando todo era mentira. Lo frotó y del aire surgió un segundo genio, más pequeño, más viejo, más libre. «Habla, hijo del polvo. ¿Qué deseas?» «Solo quiero saber dónde está ella». El genio sopló su mano y el viento se volvió espejo. Allí, entre reflejos de fuego y mar, vio a la princesa prisionera. En un palacio flotando sobre las olas. El brujo duerme junto a la lámpara y cada noche ríe en sueños. Aladino cerró el puño. «Entonces iré hasta allí, aunque me cueste el alma». Cruzó desiertos, subió a un barco sin rumbo. Viajó hasta que una noche, bajo la luna, vio el palacio flotando sobre el agua. El genio del anillo susurró: «No lo vencerás con fuerza, solo con astucia». Aladino se disfrazó de derviche mendigo, se cubrió de harapos y llamó a la puerta del brujo. «Pido agua y techo por una noche». El brujo, arrogante, lo dejó pasar. El destino también. Mientras el mago dormía, Aladino vertió en su copa un polvo de sueño eterno. Luego tomó la lámpara, la frotó. «¿Qué deseas, señor mío?» Aladino no dudó. «Llévanos de vuelta a Bagdad». Con todo el palacio, con todo lo que contiene, pero que el brujo nunca despierte.
En un solo soplo, el mar se cerró sobre sí mismo, las nubes se partieron y el palacio reapareció en su lugar original. El pueblo gritó su nombre. El sultán lo abrazó. La princesa lloró de alivio. Pero Aladino, mirando la lámpara, murmuró: no hay poder que no se vuelva peligroso en manos equivocadas. Y la guardó en un cofre bajo la tierra, donde el tiempo la esperaría hasta que otro soñador la encontrara.